Versículos 19 al 28. Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Versículo 19 al 28. Juan capítulo 1. Sí. Juan capítulo 1, versículo 19. Sí. Juan capítulo 1, versículos. Bueno, leo. De 19 al 28 dices. Uh-huh. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntaron: ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, confesó que no era Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado quien vosotros no conocéis. Ese es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Esas son cosas que acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos este suceso otra vez, vuelve en la escena dentro de Juan, el apóstol vuelve a la escena y vuelve a tomar el punto de Juan el Bautista, ¿verdad? Volvemos a repetir, ¿por qué hace tanto énfasis Juan en Juan el Bautista? Porque Juan quería deshacer la práctica que había en ese tiempo, el concepto de algunos discípulos de Juan en ese tiempo, de que Juan el Bautista era el Mesías. Los discípulos de Juan el Bautista seguían creyendo que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces, por eso encontramos en este primer capítulo unas 3 veces una mención a Juan el Bautista negando esa parte, ¿no? Juan el apóstol está haciéndole ver, tanto a judíos como griegos, que Juan el Bautista era un precursor de Cristo Jesús, ¿no? Pero que realmente el Mesías, y como lo vamos a ver, la finalidad con la que fue escrita Juan era que Jesucristo era el Hijo de Dios realmente, ¿sí? Eso lo dice Juan en el último capítulo, ¿no? Ya lo leímos. Para que creáis, y todas estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y dice Juan además, si se escribieran todos los milagros que el Señor hizo, no cabrían los libros. O sea, imaginemos todo lo que el Señor hizo en ese entonces. Pero de repente, y vamos a ponernos en la escena de esa parte histórica, ¿sí? De repente, la élite o la cúpula religiosa, ¿verdad? Los que tenían el poder en ese entonces religioso, oyen que en el desierto hay un hombre que está predicando. Hay un hombre que está hablándole a la gente y la gente está viniendo en multitudes a verle, ¿verdad? Y que está bautizándolos. Lo sorprendente aquí, y cuando no analizamos por qué era este suceso tan especial, porque el bautismo era un rito para los gentiles cuando se iban a añadir al judaísmo, no era para los judíos. El bautismo no era un rito para los judíos, era un rito para el gentil que quería convertirse en judío. Se había puesto el bautismo. Pero aquí había un hombre que estaba bautizando a judíos. La élite, la cúpula religiosa en ese momento dijo: ¿qué está sucediendo? Porque este hombre está bautizando a judíos. Y la gente lo está siguiendo y habla muy fuerte, ¿no?
¿Será este acaso Elías? ¿Será este acaso el Mesías? ¿Será este acaso el profeta? Y entonces empiezan a indagar y empiezan a ver que este hombre, Juan el Bautista, realmente era alguien del linaje sacerdotal. Su papá Zacarías ministraba en el templo de Herodes en ese entonces, ¿verdad? Bueno, ya había muerto para ese entonces, pero anteriormente ministraba, ¿verdad? En ese entonces. Y entonces ese hombre que estaba allí, que era del linaje sacerdotal, pero que no estaba ministrando en el templo, sino que estaba ministrando en el desierto, aplicándole un bautismo para gentiles a los judíos. Entonces, eso llamó bastantemente la atención de estos religiosos. Esa es la razón 1. La razón 2, que mucha gente lo estaba llegando a ver, y eso podría llamar la curiosidad o preocupar al Imperio Romano, y entonces podría venir una invasión de ejércitos a Roma, ahí a Jerusalén, creyendo que iba a empezar a haber un motín, ¿no? Y que se iban a querer empezar a rebelar los judíos, porque los judíos, los romanos sabían que los judíos eran personas que en cualquier momento se iban a rebelar. Eso ya lo tenían previsto, ¿no? Entonces, al ver todo esto, que se estaba amotinando gente tras este hombre, el temor de la cúpula religiosa, aparte de lo que ya les comenté, era que viniera a Roma y entonces hiciera una guerra, ¿verdad? Y lo que más les preocupaba no era que matara a muchos judíos, sino que los quitara a ellos de los privilegios que les había dado. Entonces, ¿qué hacen? Envían embajadores. Envían gente del mismo Sanedrín para preguntarle a ese que estaba allá de la línea sacerdotal por qué estaba haciendo eso. ¿Quién era? ¿Sí? Y nosotros vamos a encontrar aquí, ¿verdad?, la respuesta de Juan, otra vez con mucha humildad, ¿verdad? Con mucha humildad, cuando le dicen, ¿eres tú el Cristo? Y aquí Juan utiliza una figura, hace como una doble confesión. Dice Juan, confesó y no negó. ¿Sí? O sea, Juan, cuando le preguntaron si era el Cristo, confesó y no negó. O sea, hizo como dos acciones al mismo tiempo, para dejarles bien claro a estos que le venían a preguntar, y a los judíos que de seguro estaban ahí oyendo qué estaba sucediendo, viendo lo que le preguntaban, la élite religiosa, esa multitud juntada, escuchando, ¿verdad? Porque así somos. Sí, sí. Cuando alguien confronta a alguien, ahí estamos todos, ahí, agarrando la oreja, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Entonces Juan aprovecha ese momento para quitar todo vestigio en los judíos que estaban ahí oyéndolo de que él era el Mesías. Y él absolutamente dice, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Dejándole claro a la élite religiosa y dejándole claro a los judíos que él no era ese personaje. ¿Sí? Luego le preguntan, ¿eres tú Elías? Y respondió, no soy. Y luego, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Si vamos viendo cada respuesta, Juan va haciéndola más corta. ¿Sí? Cuando le dijeron, tú eres el Mesías, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Luego, bueno, ¿eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Sí? Fue reduciéndolos de tal manera que entendieran que ya no iba a contestar más preguntas de esa forma, ¿no? Entonces, vemos una respuesta breve de Juan. ¿Sí? Estas tres preguntas que le hacen los judíos, la élite, ¿verdad?, los enviados por la élite, a Juan, ¿por qué le hacen estas tres preguntas? Porque los judíos estaban esperando a estos tres personajes. Estaban esperando al Mesías, estaban esperando a Elías y estaban esperando al profeta. Bueno, ellos siguen esperando al Mesías. Sí, siguen esperando al Mesías y siguen esperando a Elías. ¿Sí? Siguen esperando a los dos. ¿Por qué? Porque Elías tiene que ser el precursor de la venida del Mesías. Elías para ellos queda claro que Elías tiene que venir antes de que venga el Mesías. ¿Sí?
Y lo tienen bien claro. En algunos ritos judíos, hasta hoy en día y después del tiempo de Jesucristo y todo, en ritos judíos, en las mesas de iniciación de los jóvenes al judaísmo para pasar a su mayoría de edad, hay una silla vacía. Esa silla es para Elías. Están esperando que en cualquier momento aparezca y la siguen hasta la fecha, guardando en sus eventos especiales y todo, porque ellos esperan que un día entrará Elías y se sentará ahí. Ellos siguen esperando a Elías hasta la fecha. Y siguen, ¿por qué? Porque saben que en cuanto aparezca Elías, el siguiente que viene es ¿quién? El Mesías, el Señor, ¿verdad? Entonces por eso están esperando ese anhelo y por eso le preguntan estas cosas, porque estos tres personajes serían los únicos que podrían hacer eso, ¿verdad? Y por eso le hacen esa pregunta. El único que podría venir y demandar al pueblo ese arrepentimiento y esa forma de cambiar el bautismo. Por eso le hacen esas tres preguntas. Y Juan responde, no soy y no. Yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Sí? Pero aquí nosotros tenemos que ver un punto importante, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, vayamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías es Nuevo Viejo Testamento. Viejo Testamento, está antes de Mateo. Antesito de Mateo. Es el último libro del Antiguo. ¿Capítulo qué es? 4, versículos 5 y 6. ¿Es tentación de Jesús? No, ese es Mateo. Es Malaquías, está antes de Mateo. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Ajá, sí, dice. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está, ¿verdad? Entonces, esta es la promesa sobre la cual se está basando los judíos. ¿Sí? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Entonces ellos están esperando esta parte. Por eso es que le hacen esta pregunta, ¿verdad? Y curiosamente, y creo que fue un plan de Dios, ¿verdad? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de ahí vienen 400 años donde Dios ya no le habla a Israel. 400 años de silencio de Dios hacia Israel. Ni un profeta, ni alguien que se levantara, ¿verdad? Y la siguiente voz que se levanta es Juan el Bautista. La siguiente voz de un hombre proclamando es Juan el Bautista. Y curiosamente uno de los últimos capítulos de Malaquías habla de eso. Dios da esa promesa de que vendría Elías antes de que venga el Señor. Y corta ahí, y entonces viene ¿quién? Juan el Bautista aparece, ¿verdad? Entonces, eso crea un shock en los judíos. Dicen, ¿será Elías? Porque todo el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta, ¿verdad? La élite religiosa como que se oponía a eso, pero el pueblo lo consideraba un profeta, ¿verdad? Por eso no lo mandaron a matar directamente, le tuvieron respeto por la cantidad de gente que le seguía a Juan. Pero está aquí este rol, Malaquías haciendo esa profecía, y 400 años después, la voz que se levanta en el desierto es de un hombre que viene de la línea sacerdotal y que empieza a predicar el arrepentimiento y empieza a pedirle a Israel que se vuelva al Señor, ¿verdad? Y empieza a bautizarles. Este hombre, ¿sí? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15.
Deuteronomio es el quinto libro, 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. ¿Verdad? Ajá. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oraréis. Oiréis. Oiréis, perdón. Sí. Entonces nosotros estamos ahí viendo, ¿verdad? Moisés también profetizando acerca de un profeta que vendría más adelante como él, ¿verdad? Con esa misma autoridad y todo, y le dijo a él, oigan. Por eso en Hebreos habla de que Jesucristo es muy por arriba de Moisés. Lo vamos a ver. En sí, Hebreos es para escribir que Jesucristo está por encima de todos los ritos, de todas las líneas sacerdotales, de todo lo que los judíos tenían por excelso en cuestión religiosa, ¿no? Ahí se manifiesta en Hebreos. En Hebreos. La supremacía de Cristo sobre todo lo que los judíos tenían como lo más alto en sus cuestiones, ¿no? En lo del Antiguo Testamento. Más Jesucristo más que Moisés, Jesucristo más que el templo, Jesucristo más que los sacrificios, Jesucristo más que el arca. Varias cuestiones que ahí están, ¿no? Entonces, esta es la parte. Moisés, por eso habla de Moisés. Moisés habló acerca de él, ¿no? Este cuestionamiento. Entonces, estos tres personajes estaban en las mentes de los judíos. Vamos a verlo, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 16. Después de Mateo, ¿no? Ajá. Capítulo 14, 16. No, capítulo 6, versículos 14 al 16. Marcos 14 al 16, ¿no? 6. Ajá. Es muerte de Juan el Bautista. Uh-huh. Sí. Dio el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí el mismo rey Herodes, a quien Juan de repente confrontaba, ¿verdad? Juan el Bautista. Nosotros aquí vemos diciendo, este Jesús, con respecto al ministerio de Jesús, porque Juan ya había sido decapitado, ¿verdad? Cuando oye hablar de la fama de Jesús y lo que Jesús estaba haciendo, los milagros que estaba haciendo, dijo, este es Juan el Bautista el que yo decapité, ha resucitado. Vean cómo estaba permeado el pensamiento de que Juan podría ser el Mesías, ¿sí? Por eso Juan el apóstol recalca mucho esto, para romper ese detalle de irse tras una cuestión falsa. Y otros que decían, otros judíos que decían acerca de Jesús, es Elías. Otra vez, el conocimiento, el pensamiento judío esperando a Elías, ¿verdad? Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas, ¿verdad? Y nosotros podemos estar viendo esa parte. Y vamos a ver en otros lados también, en otros versículos, si siguiéramos viendo, no lo voy a hacer muy tedioso, pero si siguiéramos viendo, el pensamiento de los judíos estaba en ese detalle, y estaban esperando al Mesías, pero los judíos estaban esperando a un Mesías conquistador. No estaban esperando a un Mesías que primero vendría a sufrir, y después vendría como conquistado, ¿verdad? Sino que ellos querían a ese Mesías conquista. Por eso cualquiera que moviera masas, para ellos, a lo mejor es este, iban tras ellos. En sí, en los tiempos de Jesús hubo varios hombres que se levantaron, se autonombraron, ¿verdad? Y la gente los seguía, las multitudes, porque estaban esperando a ese Mesías que los libertara del yugo romano. Entonces nosotros podemos ver eso a Jesús. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿se acuerdan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? La gente, dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué responden los judíos? Igual que lo que estamos leyendo aquí, responden lo mismo. Unos que Elías, otros que el profeta, otros que un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y entonces responde Pedro, ¿qué les dicen?
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la diferencia. Eso se nos reveló el Espíritu. Exacto. Sí. Eso se lo reveló el Espíritu Santo a Pedro en esa manifestación, ¿verdad? Nosotros es lo que debemos entender. Nadie puede entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo, el Cristo, ¿verdad? El verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas, si Dios el Padre no lo revela a nosotros. Por eso Jesucristo le dice a Pedro, la verdad, de las palabras textuales que le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nadie puede venir a Cristo y nadie puede entender que Jesucristo es el Señor si Dios el Padre no lo revela en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículos, no recuerdo los versículos exactos, 36, 44 y 65, 6, 65 creo que es, ¿verdad? Dice, repite 3 veces, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y aquí lo está plasmando Jesús en la respuesta también de Pedro. Le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo no puedo ser un auténtico cristiano, un verdadero cristiano, si el Padre no actúa en mi vida y me hace ver que Jesucristo es el Señor. Por eso yo no puedo predicar un evangelio. Lo he hablado con varios cristianos. Yo no puedo predicar un evangelio de ven a Cristo y sigue tu vida. Ven a Cristo, no importa cómo vengas. Tú ven, tú solo oí la palabra y tú síguele y ya eres salvo. No es cierto. No es cierto. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que realmente renunciar a tu vida pecaminosa y dependes de Dios. Tú no puedes librarte a ti mismo de tu propio pecado. No puedes. Esa es la palabra. Clama a mí, dice el Señor en Isaías, y yo te responderé. Clamar al Señor, Señor, revélate mi vida. Revélate mi vida. Que yo pueda, Señor, conocerte. Que yo pueda realmente conocer a Cristo como Señor y Salvador, como lo conocieron esos hombres, esos discípulos. Porque si no viene esa revelación a nosotros, por eso le digo a la gente, el cristianismo no es religión, estás equivocando. Y yo concuerdo en lo que tú me estás diciendo cuando me dices que todas las religiones conducen a un mismo lugar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, conducen al infierno, no al cielo. Porque Jesucristo no es una religión. Si Cristo no mora en ti, si no has nacido de nuevo, puedes seguir la religión que se te pegue tu gana, que tú quieras seguir. Puedes seguir si quieres en una iglesia donde prediquen bien la palabra de Dios, pero si no has nacido de nuevo, no vas a ver a Cristo, vas a ver el lago de fuego y azufre. Porque el único que me puede salvar no es una religión, es Cristo Jesús, manifestándose a mi vida. Por eso es cuando Pablo dice, ¿verdad?, que el cristianismo es no gustes, no toques, no veas, ni aun esto. El cristianismo no es reglas. El cristianismo es Cristo en ti. Y cuando Cristo está morando en ti, entonces las acciones se dan solas. No hay reglas, pero en la Biblia, bueno, yo he leído la Biblia y en base a la Biblia hay reglas. Si sigues al pie de la letra como dice en la Biblia, sí hay ciertas reglas. Ojo, hay que separar Antiguo y Nuevo Testamento. Es más, hasta pudiera yo traer una Biblia cristiana de cualquier religión, católica o lo que Sí, claro. Y lo mismo dicen, ¿eh? Sí. Lo mismo. Como Sí. dice usted, a lo mejor no importa la religión, pero reglas sí hay ciertas reglas. Son mandamientos. ¿No? Son mandamientos, pero ojo, y por eso tenemos que analizar el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo ya no está bajo la ley. ¿Y qué es la ley? Regla. Entonces, si yo ya no estoy bajo la ley,
entonces ya no estoy bajo ¿qué? Bajo reglas. Eso es el punto importante. La ley dice en Gálatas, la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. La gracia dice, no digas quién va a subir al cielo para hacer bajar a Cristo, ni quién va a descender a lo profundo para hacer otra vez resucitar a Cristo. ¿Y eso qué está haciendo referencia? Precisamente a que la ley, cuando tú no obedeces un mandamiento, cualquiera que sea, insignificante que sea, la ley te condena. Y para que tú pudieras volver a ser vivificado, Cristo tendría que volver a bajar del cielo. Y eso es a lo que se está refiriendo Pablo ahí. Eso es a lo que se está refiriendo en el cristianismo. Cristo tendría que volver a bajar del cielo, volver a morir por ti, volver a bajar a lo profundo de la tierra y volver a resucitar para que tú volvieras a tener vida eterna. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, en sus escritos hablan acerca de lo que es la gracia, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. No es un liberalismo, sino que al morar Cristo en ti, tú vas a hacer las obras de Dios por naturaleza, no por obligación, o porque tienes que hacerlas, o porque si no me voy a condenar, o porque si no voy a estar bajo la ira de Dios. No. Y por eso Jesús da la semejanza, ¿cuál es la palabra en español real? De la vid y el pámpano. La figura, sería la figura, ¿no? De la vid y el pámpano. Dice, todo pámpano que está pegado a mí, ¿qué hace? Da fruto. Da fruto, sí. Todo pámpano que no está pegado a mí, no da fruto, se seca y se muere. Una pregunta. Sí. Ahí, es bien interesante esa parte de eso. Jesucristo, el Hijo viene, mora en ti, o sea, que es el Espíritu, ¿no? A través del Espíritu Santo. Ajá. Viene, mora en ti, o se activa algo que hay en ti. No. Viene y mora en ti. Efesios capítulo 1, por ahí del 15, 16, dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ajá, por eso es que sí he visto sobre los predestinados, La predestinación. Por eso te digo, ¿viene y mora o se activa? Viene y mora. Viene y mora. En sí, ese es el nuevo nacimiento. Porque cuando yo estoy sin Cristo, estoy muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 lo dice. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Pero después Pablo dice, ¿verdad? Y siguiendo Efesios, pero ustedes por gracia son salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, otra vez, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, qué importante es que él hacía esa mención, porque yo también andaba con la confusión, hasta que empiezo a estudiar esa parte del reglamento. Y cuando Moisés era leyes, pero ya a la llegada de Cristo ya no hay leyes, la ley se quita, ¿no? Sí, ya no estamos bajo esa ley. Ya no estamos bajo esa ley. Ahora estamos bajo la gracia. Pero esa gracia me ayuda a vivir, o me da el poder para vivir en obediencia a Dios. Porque ahora tengo una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Y si Cristo mora en mí, entonces Cristo se debe de ir reflejando cada vez más en mi vida. ¿Sí? Cualquiera que quiere perfeccionarse a través de la ley, encontrará que rebotará contra la pared y se dará de golpes contra ella y jamás podrá penetrar ese mundo. Jamás. Porque no hay un ser humano que pueda cumplir la ley. Solo hubo uno, y su nombre es Jesucristo. Y de ahí nadie más. Sí, porque hasta Pablo se trató de apelar mucho, pero pues antes era Saulo. Así es. ¿Sí? Tuvo pecado, ¿no? Sí. Entonces Pablo dice, en cuanto a, ¿qué dice? No me acuerdo si es en Colosenses, ¿qué epístola? Que dice, en cuanto a las cuestiones de la ley, perfecto, dice Pablo. Yo aventajaba los de mi tiempo, yo aventajaba los de mi...
fariseo de fariseos en cuanto, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, hombre. Pero ¿qué pasa un día? Se encontró que estaba en un camino equivocado. Y se encontró que con Cristo. Y eso fue lo que cambió su vida. La ley no pudo cambiar su vida. Cristo sí. Es importante el testimonio de Pablo, porque cómo se convierte en un segundo y se arrepiente y ya, es una nueva vida. Creo que el Romano lo dice, creo que lo menciona, creo que el Romano también, que hace menciones, señor, pecadísima la ley, Sí. un erudito tremendo, y hablaba en el Sinaí, no sé dónde, tenía ahí. Nada de eso me cambió, la ley no me cambió. La ley no nos puede perfeccionar. Y eso debemos entenderlo. Por eso yo puedo crecer en Cristo. Y siempre es en Cristo. Por eso Pablo vez tras vez transmite esa idea. Solo a través de Cristo yo puedo agradar al Padre. Por eso sigue siendo mi mediador. Por eso sigue siendo el que está intercediendo por mí todos los días. ¿Verdad? Y en la medida que yo voy creciendo en Cristo Jesús, voy agradando cada vez más y más y más al Padre. Es más, posicionalmente ante Dios, yo soy perfecto. Dios me ve perfecto. ¿Por qué? ¿Porque soy perfecto? No. Porque ve a su Hijo en mí. Esa es la gran cuestión de la salvación. No lo había reflexionado de esa manera. Eso es. Está muy bonito, ¿no? ¿Sí? Te da mucha esperanza. Esa es la verdad. Y por eso cuando yo quiero seguir y agradar a Dios mediante la ley, me voy a encontrar con frustraciones, me voy a encontrar con decepciones y me voy a encontrar a veces con apatía. De decir, no puedo. Pero cuando yo volteo a ver a Cristo y veo todo lo que hizo por mí y que en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Y esas palabras tienen una potencia increíble. ¿Qué dijo consumado? ¿Qué significa consumado es? Que todo lo que había que hacer ya fue hecho. Y no hay nada más que hacer para la salvación. Por eso Jesús dice, todo aquel que vive y cree en mí, tendrá vida eterna. Nunca vas a oír a Jesús que diga, todo aquel que vive y cree en mí y guarda los mandamientos tendrá vida eterna. Si oirás al Señor Jesús decir, el que me ama guardará mis mandamientos. Eso sí lo vas a oír decir. Porque si en verdad amamos a Cristo, eso va a ser algo automático. Va a ser un gozo, Sí. guardar los mandamientos del Señor. Por añadidura. Exactamente. ¿Sí? Como cuando tú amas a alguien, lo cuidas, lo velas, ves por su bien. ¿Por qué? Porque te nace por amor. Eso es precisamente la diferencia. Tú vas a oír a Cristo decir eso. Nunca vas a oír decir a Jesucristo en los evangelios, tienes que creer en mí y guardar la ley para ser salvo. Jamás, jamás. No hay tal cuestión. Lo único que Cristo pide es cree. Cree. Y si nosotros nos vamos con otros hechos de salvación, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, el carcelero de Filipos, ¿verdad? Sí. Eso está impactante ese, ¿no? Sí. Cuando llega, ¿verdad? Y el terremoto y se iba a matar, y Pablo le dice, no te mates, todos estamos acá adentro. Y se apresura el carcelero de Filipos, ¿verdad? Y le dice a Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dice, ¿necesitas guardar la ley de Dios? No. ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero Pablo fue muy juzgado por eso, ¿no? Porque no llegó, bueno, en un lugar diferente, ¿no? Hablaba solamente eso de que y ya no hablaba de más. Entonces muchos de los apóstoles, bueno, del nivel llegaron, lo llegaron a juzgar, porque dice, bueno, entonces no hay que hacer ninguna obra, ¿sí, no? En sí, ningún apóstol enfrentó a Pablo, ninguno. Los que lo enfrentaron fueron los judaizantes, los que querían mezclar el cristianismo con el judaísmo. Y a donde iba Pablo sembrando, atrás ellos iban buscando ese detalle. Entonces Pablo tuvo que enfrentarse fuertemente a ellos, y en Hechos capítulo 15 se crea el concilio de Jerusalén.
Y es cuando dicen los apóstoles, ¿verdad? Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, como apóstoles, no imponer ninguna carga a los gentiles. Pero aparte fue el que más tuvo resultados, nada más enseñándoles a creer. No, Sí. no, eso sí es. Sí, es que esta es la cuestión. Como le digo, si en verdad naciste de nuevo, ojo, es que tenemos que entender eso. Fe verdadera, fe fingida. Ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero vamos a explicarlo. Fe verdadera, la fe verdadera produce obras, produce. Como el pámpano produce uvas, ¿sí? Por estar pegado a la vid. Una fe fingida no va a producir obras, va a aparentar. O sea que no tenemos que hacer, sí, como un intento para obtener algo, ¿no? No, pero es que hay una cosa que puedo entender cuando dice produce obras, no se diga haz obras, que podríamos asemejar académicamente, bueno, producir, hacer lo mismo. No, tu misma naturaleza de creer y tener fe te va a dar a que tú hagas obras, no necesariamente hacer obras para quedar bien. Yo así lo Sí, entiendo. yo entiendo, o sea, yo lo que entiendo es eso, porque hay una parte que dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces, lo que usted está diciendo también tiene mucha lógica con lo que nos enseñó Jesucristo a través de Juan y Marcos, porque dice, si tú tuvieras como un grano de mostaza, le dirías a no sé qué, Este monte, quítate. este monte, quítate y pásate. Entonces, eso sí es real. Sí. Está tan simple la explicación. Es que es así de sencillo. Ustedes van a ver, vean, y si analizan el Nuevo Testamento, todos los procesos de conversión, las personas que realmente se convirtieron, era eso. El eunuco, cuando Felipe va y le predica, ¿verdad? Y lo encuentra leyendo Isaías 53 y le dice, ¿entiendes lo que está leyendo? ¿Cómo entenderé si alguien no me explica? Bueno, Felipe le empieza a hablar, que ahí hablaba de Jesucristo, y de repente el eunuco, sin que nadie le diga, frena el carro, le dice, frena el carro, sí. Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le estaba exigiendo el bautismo. Felipe le estaba hablando de Jesucristo. ¿Qué pasó? Le vino ese nuevo nacimiento. Entonces, por naturaleza, el eunuco dijo, yo necesito ser bautizado. Nadie se lo impuso, nadie lo obligó, nadie le dijo. ¿Y qué le dijo el Felipe? Que cuando dice, ¿qué necesito para ser bautizado? Si crees de todo corazón, no hay que te lo impida. Otra vez, es el creer. Y así de simple es, por ejemplo, así de simple es ahora ser bautizado. Así era en la iglesia primitiva. Pero tú ves a una persona cuando en verdad es impactada por la verdad de Dios. Es transformada su forma de pensar. Ahí está el caso de Pablo, respirando odio por los judíos, por los cristianos, ¿verdad? Porque él creía que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo. Se le presenta a Jesús, lo tira del caballo, y Saulo hace algo que para mí ya estaba, en ese momento Dios obró en la vida de Saulo. Le dijo, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjense la palabra que utiliza Pablo. ¿Quién eres? Y voy a decir la palabra en griego, kurios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, kurios? La palabra kurios en el griego implicaba divinidad. Entonces, Saulo, que estaba persiguiendo a los cristianos por decir que Jesús era divino, porque solo para Saulo el único divino era Yahvé, ¿sí? El único. Entonces perseguía por eso a los cristianos por ser anatemas y todo, y de repente, ¡pum!, lo tira a Jesús del caballo y le dice, ¿quién eres, Dios? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Vieron la actitud? Pablo se pone, ¿qué? Como un humilde sirviente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor, otra vez? Ese es el cambio de la conversión. Esclavo, más bien aquel tiempo, ¿no? No tanto como sirviente, ¿Sí? se manejaba así como, soy tu esclavo. Soy tu esclavo.
Esa es la conversión. Por eso, nosotros, repito, si leemos Hechos detenidamente, vamos a ver que todas las multitudes o las personas que eran realmente impactadas por el poder de Dios en la predicación, sus vidas giraban 180 grados. Esa es la parte que tengo que entender. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, hermanos, examínense. No vaya a ser que ustedes crean que están en la fe y en realidad no lo estén. El que es de Dios, dice Juan en una de sus cartas, el que es de Dios, las obras de Dios hace. No hay otra. Y la verdad entiendo yo que parezco un corintio, y yo digo que tanto por cómo era el pueblo de Corinto es tan difícil, ¿no? Sí. Tan difícil de creer, de poder entender. Es que es más sencillo, es más simple de lo que uno cree, porque tú vas a muchas iglesias, vas a varias religiones, como hacer, buscas en diferentes religiones y entonces dices, no, pero aquí no exigen esto, aquí no exigen aquello, aquí no exigen otro. Y él lo explica tan bonito. Bueno, no sé, es tan simple, tan sencillo. ¿Cree? ¿Cree? Dice creer. Si en verdad creíste, si en verdad naciste de nuevo, si en verdad ahora Cristo habita en ti por la fe, por medio del Espíritu Santo, entonces, dice Romanos capítulo 1, versículos, no me acuerdo ahorita, pero no lo traigo aquí. Dice que cuando nosotros creímos, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Entonces, por eso empiezas a amar a Dios. No es que yo haya amado a Dios, es que Dios me amó a mí. Esa es la parte. Esa es la parte. Entonces, por eso Pablo dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro ayo era el tutor de un niño mientras crecía ese niño. Ya cuando el niño llegaba a cierta edad, el tutor se tenía que hacer a un lado y el niño y el adolescente ya continuaba solo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley sirve y sigue sirviendo hoy en día, pero para el que está allá afuera, porque demuestra la magnitud de su pecado. Para todo aquel que no ha nacido de nuevo, la ley demuestra que está bajo condenación. La ley demuestra que está bajo la ira de Dios. La ley le muestra que es culpable delante de Dios. Pero cuando ahora vengo a Cristo, y como ahora el cristianismo es que Cristo habita en mí, y a la vez yo habito en Cristo, esa es la maravilla. Nosotros, dice Pablo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo no está sujeto a la ley de Moisés. Él creó la ley. Él la hizo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ahora por naturaleza yo hago lo que a Dios le agrada. Y cuando hago que a Dios le desagrada, lo siento inmediatamente. Lo siento de inmediato. Y viene en mí una contrición del Espíritu Santo. Y entonces me arrepiento de lo que hice. Pero es la obra de Dios en mí. Por eso, en el Evangelio la jactancia queda anulada. Totalmente. Nadie puede jactarse. Nadie puede decir, por ejemplo, que yo les dijera, yo soy más santo que todos ustedes. Yo soy más santo que tú. Porque yo oro tantas veces al día. Porque yo ayuno. Porque yo hago esto, hago aquello, hago el otro. No es cierto. No es cierto. Ante Dios, si tú en verdad creíste, eres totalmente santo. Si tú en verdad creíste, eres totalmente santo. De la misma manera y al mismo nivel. Eso es la verdad del Evangelio. Y eso me hace andar en una nueva vida. Y eso me hace andar en agradecimiento profundo al que me libertó. Hay gratitud ahora, porque ahora he sido salvo sin merecerlo. Es fácil, no es difícil creer. Yo creo que esto es de la incredulidad. También es un pecado. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. En nuestro ser pecaminoso está esa parte. Y solo Dios nos puede dar la facultad de creer.
Entonces, ¿quién se debe orar pidiendo ayuda en incredulidad? Ayuda en incredulidad. Quiero creer realmente. Como el ciego Bartimeo, yo le pongo a la gente, como el ciego Bartimeo. ¿Qué decía el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la multitud le decía, cállate, no lo molestes, ¿verdad? Y los discípulos también, no molestes al maestro, ¿verdad? Pero el ciego Bartimeo, a pesar de que no veía a Jesús, solo lo había oído, ¿verdad? Él dijo, él es mi única esperanza. No tengo otra esperanza. Si yo no llamo su atención, voy a seguir ciego toda mi vida. Entonces no le importó lo que le dijera la multitud. Yo no sé si lo empujaban, yo no sé si lo aventaban hacia un lado, no sé, pero a Bartimeo no le importó nada de eso. Bartimeo siguió gritando y gritando y gritando, porque esa era la realidad. No hablaba, gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se voltea, se acerca y dice, ¿qué quieres? Que recobre la vista, Señor. Recibe la paz. ¿Bartimeo podía ver por sí mismo? No. ¿Bartimeo podía hacerse ver? No. ¿Quién lo tuvo que hacer ver? Jesús. Yo tengo la opción hoy de decir, como Bartimeo, Señor, ten misericordia. Eso sí. Bueno. Y esa es la opción. Y ese es el cuerpo. Por eso le digo a la gente, y a veces Jesús probaba a la gente, a ver qué tanto le creía, a ver qué tanto realmente decían en él. La mujer sirofenicia, ¿verdad? Jesús, ayúdame, mi hija está atormentada gravemente. Y Jesús siguió caminando. Y la mujer atrás, a gritos. Que le dicen los discípulos, ya despídela, Señor, ya no tiene hartos, ¿verdad? Ya, Señor. Ahora traigan. ¿Qué tienes, mujer? Señor, mi hija es gravemente atormentada, ¿verdad? Sé que tú la puedes librar. Oh, mujer, ¿no sabes que no es lícito dar de comer de la comida de los hijos a los perrillos? ¿Qué le estaba diciendo a la mujer? ¿Que era un qué? Un perrillo. Que era un perrillo. Y le dijo Jesús, no es lícito dar el alimento de los hijos a los perros. Jesús diciendo eso. ¿Cuál hubiera sido tu actitud o mi actitud? Yo me pongo en el lugar ahorita de la mujer, pues yo hubiera dicho eso. Se hable este judío desgraciado, y me hubiera ido maldiciendo a lo mejor, ¿verdad? Sí. Pero esta mujer se humilla ante él y le dice, sí, Señor. Y es donde hasta ganas de llorar, ¿verdad? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, soy un perro, Señor, pero necesito aunque sean las migajas, porque mi necesidad es muy grande. ¿Y qué le dice el Señor? Oh, mujer, grande es tu fe, ve, porque tu hija es libre. Esa es la parte. No es una cuestión de que Jesús dijera o hiciera. Es creerle realmente a Jesús y creerle quién es, aunque nos ponga pruebas de repente. Oye, y voy a aprovechar que está aquí en Barcelona muchas Sí. cosas, porque había un viejito que estaba en el lago y realmente siempre esperaba que las ondas del lago pasaran para sanar. Tiene certeza o algo así. Ajá. Y entonces pasó Jesús y no lo pelaban, entonces tuvo que acercarse y preguntar, ¿qué quieres? Y creo que, no recuerdo claramente si el viejito no le contestó y siguió esperando, o si le contestó y fue el que sanó. Sí. Pero fíjese que yo me he percatado de ello, que muchas veces decimos, es que si mi vida cambiara, o es que si pudiera creer, es que si... Pero muchas veces yo me visualizo que estuviera aquí Jesús y me dijera así, ¿qué quieres? Y a veces no sé qué contestar, ¿no? O sea, si es tan específico, digo, hay que ser muy certero en la respuesta o en la petición. ¿Sí es así? Más que nada, ¿Por qué le haces esa pregunta al viejito? A ver si puedo recordar esa parte de ese versículo. Es que esa persona no podía llegar a meterse al hondo del agua porque siempre le ganaba. En un determinado momento
a 1 hora, es cuando esperaban que vinieran las 12, por ejemplo, y todos aventaban y él no podía, por estar inválido, y hasta que llegó Jesús, y bueno, y de alguna manera lo mete, porque es que todo me gana. Ahí es esa parte, ¿no? Sí. Y ahí más que nada Jesús nos está mostrando. Es que le la enseñanza, pero no la logro. La enseñanza es bien sencilla. Él es Dios. Y Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y se compadece del que Él se compadece. Y al que quiere endurecer, endurece. Me pregunté, por ejemplo, Sí. ojalá que le hubiera contestado, pues, ¿qué quieren esperar que me dejen pasar? O algo así, o esperar que pasen todos. Sí, pues dice, cuando yo quiero llegar, ya otros llegaron. Ya llegaron, se adelantaron. Él ni siquiera estaba... Ni siquiera tocaba el agua, porque ya le habían ganado todos. Pero ni siquiera estaba entendiendo quién le estaba hablando. Ah, porque es una parte que yo... Sí. Él no, porque si él hubiera entendido que era Jesús el que tenía una fama y que decían que hacía, pues de seguro yo decía, dame Señor, ¿verdad? Pero él no entendía. Y esa parte nos deja ver cómo Dios se a veces. Y nada más no a él, no a todos los que están ahí. Sí, Nada más a él. Por eso Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y se compadece del que Él se compadece. Y al que quiere endurecer, endurece. Es un Dios soberano que no hemos entendido. En Romanos capítulo 9 está esa explicación. En todo el capítulo 9 habla de la soberanía de Dios. En Romanos. Y es claro. Dios tiene, en la salvación, Dios actúa soberanamente. En la sanidad, Dios actúa soberanamente. Esa es la parte. Yo por eso debo de aceptar el designio de ese Dios soberano sobre mi vida. Y esa parte de la señora, cuando hace esa pues, analogía, se puede decir, con respecto a los alimentos de los perritos y de la mesa, no lo entendí hasta ahorita, lo pude captar. Hasta ahorita lo pude captar. Yo por eso estoy aprovechando a todas las que no entendí a preguntar. Esa no la captaba, hasta ahorita la capté y sí es verdad. Sí. Nosotros como familias también tenemos el derecho de tener que comer migajas por medio de la mesa del Señor. Entonces, y con respecto, y ahorita aplicándolo al versículo que estamos viendo, ¿qué dice Juan en lo que leímos? Dice, tras de mí viene uno, del cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Aquí hay que poner bien atención. Los siervos, o los discípulos, ante su maestro, hacían cualquier cosa menos desatar la correa del calzado. Porque eso era una actividad solo de esclavos. Solo de esclavos. Y Juan el Bautista dice, ni siquiera soy digno de eso. Estamos captando. ¿A dónde va la humildad de humillarse Juan el Bautista? Así es. Y eso debe haber en todos nosotros. Entender que no somos ni siquiera dignos de ser esclavos de Él. Ni siquiera dignos de eso. Juan lo decía, y esa es la parte que yo debo entender. Él es Dios, quien me creó, quien me dio vida, y quien merece mi obediencia absoluta. Entonces por eso Juan dice, no soy ni siquiera digno de hacer eso. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Y lo vamos a encontrar también en las palabras del apóstol Pablo varias veces, cuando dice, ténganos los hombres como siervos de Cristo. Y la palabra que utiliza ahí en griego, la Reina Valera y otras versiones no la tradujeron al sentido real, por el tema de la esclavitud que había en ese tiempo, un tema muy fuerte, decidieron ponerles la palabra siervo. Pero el griego que utiliza ahí el apóstol Pablo es uperete. Ténganlos por uperetes. ¿Y qué era un uperete? Los remeros en las embarcaciones romanas. Si han visto las películas, son como con látigos y los remen. ¿Cuál era la única opción de que un remero saliera de ahí? O muerto o ya convaleciente para muerte. Era la única forma. Era el peor nivel de esclavitud
de ese tiempo. Y Pablo dice, téngannos los hombres por ese tipo de esclavos, por amor a Cristo. Y comparándolo con Juan, es lo mismo que está diciendo. Y Pedro también, y Juan también, y todo, porque esa es la verdad. Cuando viene la salvación a tu vida, tú entiendes que eres inmerecedor total y enteramente de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Qué hice yo para merecer la salvación? Nada. ¿Sí? Vemos el caso, por ejemplo, de Zaqueo, ¿verdad? Busca cómo, ahí viene el Señor y busca y se sube, ¿verdad? ¿Cómo pasa Jesús? Zaqueo no le dice, ¡hey Jesús, hey, estás arriba! Sino que Jesús ya sabía que estaba ahí. Y levanta la vista a Jesús y dice, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Zaqueo se baja, ¿verdad? Con un gozo y va y prepara su casa y todo. Llega Jesús, empieza a predicar Jesús. Y Zaqueo, sin que Jesús le dijera, Zaqueo dice, de repente se levanta y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo al cuádruple. Y dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús no le dijo, hey Zaqueo, tienes que dar esto. Hey Zaqueo, tienes que arrepentirte de eso y devolver todo eso. Jesús no se lo dijo. ¿Qué fue? La vida de Cristo entrando en su vida. Y Él encontró todo lo que estaba haciendo mal. Y entonces se arrepintió de todo eso y dijo, quiero reponer lo mal que he hecho. Y voy a hacerlo así. Sin que nadie se lo dijera. Esa es la diferencia. Y así vamos a encontrar vez tras vez a gente que verdaderamente se convirtió actuando firmemente. Vamos a ver también en los escritos del Nuevo Testamento a gente que aparentemente se convirtió y no se convirtió, perdón. Un caso está en Hechos, Simón el mago, ¿verdad? Que era un hechicero y en la población donde estaba toda gente se admiraba de las cosas que hacía y todo. Cuando llegan los apóstoles y predican el evangelio ahí, dice que Simón creyó, ¿verdad? Y cuando los apóstoles empezaron a ministrar y que Simón vio el gran poder de Dios a través de ellos, se acerca a Simón Pedro y le dice, Simón, ¿cuánto quieres para que también me des, para que yo haga yo eso? Y se voltea a Simón, el apóstol, ¿verdad? Pedro, y le dice, Simón, Dios tenga misericordia de ti y te saque de esto, porque veo que estás en prisiones de oscuridad, de hiel y amargura. Quiere decir que su creer solo llegó aquí. No hubo en realidad una conversión. Ese es el creer. El creer verdadero es cuando Dios te transforma y te cambia. El creer intelectual es cuando tú tienes a Dios aquí bajo intereses. Y eso no sirve de nada en la salvación. El creer intelectual no sirve de nada. Tú vas a ver hasta en iglesias cristianas con sana doctrina a gente no salva predicando en los púlpitos, porque todo está acá, pero en realidad no ha habido aquí un cambio en sus corazones, y tarde o temprano muestran quién realmente son. Por eso Juan en su carta dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Y esa es la parte. Mucha gente puede estar en una iglesia años y de repente, adiós. ¿Eran de Cristo? No eran. Se fueron y siguieron doctrinas erróneas, extrañas y cosas. ¿Eran de Cristo? No eran. Parecían como Simón el mago que eran, pero no hubo un cambio en ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso hay que examinarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en esa fe verdadera. Si no estoy en esa fe, de nada me sirve seguir una religión. Nada, absolutamente nada. Lo único que me puede salvar es Cristo. Es eso. Y nadie más puede hacerlo más que Dios. Y la única opción que tengo es Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Otra pregunta que tengan por ahí? ¿No? Que venga más seguido. Que hay más preguntas. Ahorita ya estoy así como que ahora que hay que orar pidiendo que ayude a nuestra incredulidad. Sí. Hay que sobre eso para empezar a creer. Quiero creer, Señor. Ayúdame, quiero creer. Solo tú puedes producir en mí el creer. Solo tú, Señor, no yo. Porque yo por naturaleza soy incrédulo ante ti. Es la verdad. Jesús les dice, a ver si estoy bien en el versículo, busquen Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 27, 28. 27 y 28. A ver si es ahí. ¿Mis ovejas? ¿Esas? ¿Juan? Ese es el 10, versículos 27. 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿No? Lee desde el 25 entonces, 25 al 28. Ajá. Le respondió Jesús, os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está, ¿verdad? Y luego el otro, el versículo siguiente. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, aquí hay una importante, bien fuerte. La multitud, los líderes religiosos y judíos preguntándole a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Sencillo. Ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. No, si leyéramos todo el versículo 10, Jesús se los dice 2 o 3 veces, todo el capítulo 10. Ustedes no pueden creer porque no les ha sido dado de Dios. No son de mis ovejas. Mis ovejas, las que en verdad son mis ovejas, oyen mi voz, me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, dice ahí la traducción, ¿verdad? Para siempre. En otra traducción dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí viene otra parte importante. Mi Padre que me las dio. Sí. Otra vez. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo da a Cristo. ¿Verdad? No lo da a Cristo. Y esa es la parte importante que nosotros tenemos que ver. Que Cristo realmente se ha formado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por la sola potestad de Dios. Por eso solo Dios puede obrar. Solo en Él puede encontrar esa salvación. Dice el Antiguo Testamento, la salvación pertenece a Jehová. ¿Sí? La salvación le pertenece a Dios nada más. Sí. Él es el único que puede salvar, no hay más. Entonces yo tengo que venir ante Dios. Les repito, como el siervo, decirle, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. O como la oración del publicano, ¿se acuerdan? La oración del fariseo y del publicano. ¿Cómo era la oración del fariseo? Señor, gracias porque no me hiciste como los gentiles. Gracias porque no me hiciste perro. Gracias porque no me hiciste mujer. Gracias porque... ¿Y qué hace el publicano? Nada más oraba, ser propicio a mi pecado. ¿Y qué es ser propicio? Dice, Señor, reconozco que soy pecador. Solo tú me puedes perdonar. Cubre mi pecado. Cubre mi pecado. Reconozco que soy un pecador. Cubre mi pecado. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién salió justificado? El publicano. ¿El fariseo? No. Así de sencillo. Entonces, mi deber es humillarme ante la mano de Dios. Humillaos ante la mano poderosa de Dios y Él los exaltará en su debido tiempo. Decía, y a mí me encanta, por eso Carlos Spurgeon, que le decían el príncipe de los predicadores, años 1800, ¿verdad? Él decía, si yo supiera que Dios no me escogió para salvación,
Si estuviera seguro de eso, yo me tiraría al suelo y no me levantaría. Lloraría y clamaría hasta que Él me salvara. Eso debemos de entender. Eso debemos de entender. Es la parte que nosotros debemos de entender. Solo Él puede salvarnos. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Por eso no es por obras, no es por lo que tú hagas, por lo que tú... Es por lo que Él hace por ti. Y esa es la salvación por gracia. Por eso nadie puede quitarnos la salvación. Por eso ahí dice Jesús, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Nadie puede quitarle la salvación a las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque yo ya les di vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida de Dios. Porque Dios es el único ser que tiene vida eterna. Ni los ángeles tienen vida eterna. Los ángeles tuvieron un principio. La palabra eternidad indica sin principio y sin fin. El único ser que tiene vida eterna es Dios. Y Dios dice, yo le doy a mis ovejas de mi vida. Por lo tanto, no pueden morir jamás. Para que una oveja pueda volver a morir, Dios necesitaría morir. ¿Y eso cuándo va a suceder? Nunca jamás. Y eso. Y además dice, y si no les basta con eso, están en mis manos. Yo las guardo. Yo soy el pastor y las estoy cuidando. Pero si no les basta con eso, mi Padre que me las dio también los tiene en sus manos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiero ver a Satanás queriendo enfrentarse a Dios para quitarle las ovejas? Jamás. Satanás no es menso. Entonces, esas son sus ovejas. Lo que Satanás puede hacer en un cristiano en determinado momento es hacer que dude de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso sí puede hacer. Por eso Pablo dice, pónganse el yelmo de la salvación, para que cubras tu cabeza de esos ataques del enemigo al pensamiento, donde te diga, tú no eres algo, tú eres una basura, tú mira, y esto, y aquello. Y entonces, si yo estoy consciente de que Cristo realmente ha entrado en mi vida y ha transformado mi vida, entonces yo me pongo el yelmo de la salvación. Y eso es recordar todas esas promesas que el Señor Jesús ha dado, como esa que acabamos de leer. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. No hay condenación. Entonces, y por eso dice Pablo en el mismo capítulo 8, y si siguiéramos leyendo ese capítulo 8, dice, si Dios nos justificó, ¿quién nos condenará? Si el juez de todo el universo y que nadie se iguala a él y que no hay un concilio o un sindicato o un poder al cual apelar superior a él, si el ser superior, si Dios ya te ha declarado inocente, ¿quién te puede declarar culpable? Es lo que dice Pablo en Romanos. Si Dios nos justificó, y esa es la palabra justificar, declarar inocente, viene de un acto legal de un juez cuando declara a un preso inocente. Esa es la palabra justificación. Dice, si Dios justificó, ¿quién condenará? ¿A poco el abogado que está acusando te va a decir, perdón, señor juez, usted lo acaba de declarar inocente, pero yo lo declaro culpable? Va a decir el juez, ¿y tú qué? Pues decláralo lo que quieras, pero déjalo libre. ¿Ah? Así que si tú, cualquier persona inmediatamente empieza a creer que es hijo de Dios, que es no sé qué, fue salvo por Jesús, empieza a sentirse inocente y actúa conforme a eso, ya pertenece, ya está de nuevo en la mano de Dios. Sí, porque parte de aquí.
parte de la obra que Él hizo en ti. Ese es el detalle, es eso, estar consciente. La Biblia nos da varios escritos de saber cómo en realidad he sido salvo. Dice Pablo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio interno. El Espíritu Santo hablando a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Y eso solo tú lo puedes saber, yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber si él, si tú, si Héctor, y tú no puedes saber si yo, pero eso uno lo puede saber. 2, porque hay un amor de Dios en tu corazón, ¿verdad? Y 3, porque empiezas a buscar las cosas de Dios que antes no querías buscarlas, pero las buscas no por, porque pues, está chido el ambiente ahí, ¿no? O porque, pues es que me llevo bien con la gente que está ahí. No, voy porque me nace ir, porque quiero adorar a Dios, porque quiero oír su palabra, porque me deleito en su palabra. Ese es el nuevo nacimiento. Pero es donde se agarra, ¿no? Así como de hacerte creer que necesitas de la gente, necesitas pertenecer, o sea, yo he visto que muchas veces iglesias así que visité y todo, más bien era por subir a la alabanza, por verse acá muy alcance, o por saludar a sus amiguitos, o por saliendo de irse a la vista del mar, sentirse en onda, ¿no? O sea, yo sí me percaté que muchas personas iban por eso, y había mucha gente que también no se sentía merecedora de Dios, o como usted dice, o sea, no se sentían salvos. Y yo siento que es como una carta de una interpretación, porque te hace creer que fue pecador y un pecador en extremo que ya no tiene salvación, y ahí se regocija, ¿no? Sí. Y le da vueltas y de ahí lo trae. Pero yo digo que eso también es obra de él, porque el hacerte creer que necesitas pertenecer para poder llegar a Jesús. Sí, me escribió ahorita que estaba como un poco piensa aquí, ¿no? Sí. Dijo, perdón. Porque me dijo, Carlos, ya voy para allá, papá. Okay. Entonces sí, esa es la parte. Esa es la parte. Yo no asisto a una iglesia para pertenecer. Yo asisto a una iglesia porque pertenezco. Es diferente. Soy de Cristo, pertenezco a Él y me gozo en reunirme con otros para adorar y para oír lo que el Señor quiere para mi vida. Esa es la diferencia. No es para pertenecer a la comunidad, para pertenecer, para socializar. No, es que si yo fui a otras iglesias de que conocieron a las chavistas y que eran así, no quiero tocar la guitarra, no quiero estar en la banda. Pues, tu objetivo, a lo mejor también por ahí aprendes, ¿no? Sí. El detalle es que lo que estamos viendo últimamente en estos tiempos es que están utilizando mucho manipulaciones para hacerle sentido de pertenencia a la gente a un lugar. Sí. Y no a Él, sino a un lugar. Y eso es lo equivocado. Eso es lo equivocado. ¿Sí? Mueven las emociones a través de la adoración, de la música, mueven las emociones y hacen que la gente se sienta muy compenetrado a ese lugar. Y eso es el detalle. No estoy en contra de la música, no estoy en contra de la alabanza, solo que sí estoy en contra cuando utilizan la música como medio para hacer un coco wash, como decimos, ¿no? Para hacer sentir a la gente que pertenece a ese lugar. Esa es manipulación y eso termina siendo hechicería. Así es. Hay un pastor que se llama Felipe Nel Domínguez, no sé si lo conoces, pero es pastor y él daba sus prédicas también ahí en Victoria, a la puertecita donde está Cristiana. Ajá. Ahí en Victoria, y estaba él así los sábados a las 6 precisamente, Okay. unos cuantos, y él nos explicaba mucho todo eso, y pues es real, o sea, a veces sí con él era mucho más llenador que estar viendo, no por él, Sí, de la palabra. Trataba de comer de una palabra que dices tú, wow, realmente esto me conecta con lo que tiene que. Así es, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está pidiendo para nosotros, ¿no? El que es de Dios, recordemos eso, las cosas de Dios busca. El que no es de Dios, se le va a hacer monótono. Ay, ya tengo que ir. Ay,
Entonces, esta es la diferencia. ¿Sí? Amén. Vamos a orar para allá. Despedirnos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu palabra, Señor. Señor, no cabe duda que tú tienes muchas cosas para nosotros, Señor, y vemos tu soberanía, Señor, aún cambiando el tema del día de hoy, Señor, y llevándolo a otra forma, Señor, a otra manera, Señor, que no estaba prescrita ni escrita, Señor, pero que tú lo habías establecido así, Señor. Gracias, Señor, porque has llenado nuestros corazones, has hablado en nuestras vidas, Señor, y tú permitiste, Señor, que fueras tú, Señor, utilizando, Señor, mi mente, mis labios para poder contestar todo esto, Señor, porque sabes, Señor, mi poca capacidad para retener, Señor, pero a ti te place hacer todo esto, Padre, y te damos gracias por este momento, Señor. Fue algo enriquecedor, fue algo hermoso, Señor, poder disfrutar de tu palabra de esta manera, Señor, y te damos toda la gloria a ti, porque tú eres el único que la merece, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Y va a ser todos los sábados a las 6? Sí, ¿Ya va a ser Sí. así todos sí. los sábados? La cosa es que queríamos el domingo y pues dije, no, vamos a cambiar el sábado.